Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Este relato habla acerca de una experiencia macabra, la cual vivió un hombre y lo dejó con muchas secuelas emocionales en su ser. Él asegura que todo fue orquestado por su exmujer mediante un trabajo de brujería negra. Te invito a que te quedes hasta el final de este video y nos dejes tu opinión en los comentarios. Demonio enviado con brujería. Quiero contarte algo que me sucedió hace unos años atrás. Mi pensamiento a causa de este suceso cambió por completo, dando paso a la creencia de que lo sobrenatural y oscuro existe, y es tan fácil de atraerlo a la vida de alguien, nada más usando fetiches de brujería. En el año del 2016 me separé de mi ex esposa por malos entendidos y rumores de infidelidad de su parte. Nunca los confirmé, pero nuestra convivencia cada día era traumante, tanto para nosotros como para nuestras niñas. Entonces me vi en la obligación de dejar a mis hijas con ella, la primera con 12 años de edad, de nombre Amanda, y la segunda, Silvia, de apenas 8 años. Aunque deseaba con todo el alma que se fueran conmigo, esto era casi imposible, pues a causa de mi trabajo como jefe de obra, no permanecía por mucho tiempo en un solo lugar, y no podía brindarles el tiempo necesario ni una vivienda estable. Además, seamos serios, las autoridades no me iban a dar la custodia si yo no demostraba que mi ex era una mala mujer o mala madre, cosa que no puedo ni quiero afirmar, pues mientras vivía con ella era una excelente madre, aunque como esposa me dejó mucho que desear. Fue una decisión muy difícil el irme de casa, pero no podía seguir viviendo en una relación tóxica y violenta. Recuerdo que cuando las obras que estaban a mi cargo se encontraban cerca de casa, yo viajaba todas las tardes a esta, pero apenas cruzaba la puerta, siempre había un reclamo, una mala cara o simplemente el frío de su trato, que luego de unos minutos se convertía en acaloradas discusiones, sin importarle siquiera que las niñas estuvieran presentes. Estaba tan harto de todo esto, que en muchas ocasiones imaginé que la golpeaba para que se callara, pero nunca lo hice. Aunque ganas no me faltaron, tenía miedo de ir detenido y, quién sabe, permanecer unos meses en la sombra, pues ante la ley, y como bien saben todos, los hombres tenemos las de perder. La verdad no sé si ella estaba bien con esta situación, pues nunca me echó de casa con sus palabras, pero con sus acciones me dejaba en claro que no quería que regresara al siguiente día. Después de varias noches de dormir solo en otra habitación y de conversarlo con unos amigos, un domingo decidí que simplemente al otro día me iría a trabajar y no volvería a casa. A la mañana siguiente, como siempre a las 5:30, yo estaba listo para irme. Pero antes pasé por la habitación de las niñas y les di un beso a cada una, esperando que no se despertaran, pues las lágrimas corrían por mis mejillas y sentía que si ellas me veían llorar y me preguntaban qué pasaba, me iba a desmoronar e iba a desistir de la decisión anteriormente tomada. Gracias a Dios, creo yo, ellas no se despertaron y salí de su habitación lo más silencioso que pude. A mi ex esposa solo le dije que ya me iba y me marché cerrando la puerta principal con mucho cuidado de no hacer ruido. Así, di por finalizada mi relación, tratando de empezar una nueva vida. Después de la separación, entré en una profunda depresión. No podía conciliar el sueño. Me pasaba las noches en blanco, llorando y extrañando a mis hijas como no tienen idea. Ellas eran mi motor, mi motivación. Sus abrazos eran mi energía diaria, pero ahora ya no estaban a mi lado y eso me llenaba de tristeza. Pensaba que era normal sentirme así, que era parte del proceso del duelo de haber perdido a mi familia, pero no era fácil de aceptar. Tratando de cambiar de ambiente y de ánimo, me fui a vivir a otra ciudad a un par de horas de donde vivía mi ex. Encontré un departamento pequeño y modesto en las afueras del pueblo llamado Raudales Malpaso, allá en Chiapas. Era un edificio de departamentos en no muy buen estado, pero era un lugar tranquilo y cómodo para mí solo, en donde podía estar en paz y reflexionar sobre mi situación. Los vecinos que allí vivían
Eran alegres y en su mayoría eran jóvenes. No tuve mucho trato con nadie, pues llegaba en la noche solo a dormir, y en ocasiones ni siquiera iba, pues me quedaba a dormir cerca de mi lugar de trabajo en un hotel de paso. Así era mi rutina entre semana en este edificio, pero los fines de semana, cuando yo descansaba y me quedaba en el departamento, el edificio se quedaba desierto. El motivo, según supe después, era porque los inquilinos se iban a visitar a sus familias o amigos en otros lugares, y yo era el único que se quedaba ahí, solo y aislado. El departamento se volvía frío y oscuro por las noches, aunque fuera verano. Tal vez, pensaba yo, que eso se debía porque estaba rodeado de árboles bastante altos, los cuales le impedían recibir la luz del sol en horas de la tarde. De a poco me fui acostumbrando a la soledad, y el recuerdo de mis hijas me dolía menos. No crean que dejé de quererlas, pero de alguna manera me iba acostumbrando, y me motivaba el saber que después de arreglar los papeles del divorcio y los días de visita quedaran establecidos, podría verlas sin miedo a que su madre me las negara, porque eso hacía en ocasiones. Y así, con esta idea en mente, una nueva normalidad empezaba en mi vida. Mientras tanto, como un lobo solitario, yo mismo me curaba mis heridas. Una noche, después de un día intenso de trabajo, llegué a mi departamento, me duché y me acosté con intenciones de dormir, pero luego de unas horas de dar vueltas en la cama, no pude hacerlo. Tenía coraje conmigo mismo. Me preguntaba por qué no podía dormir, si antes de llegar a casa sentía que ya se me cerraban los ojos. Creo que sería como la 1 de la mañana cuando por fin logré dormir, pero solo fue por un par de horas. Recuerdo que estaba soñando como una sombra negra iba entrando por la ventana de mi habitación, la cual daba justo a los pies de mi cama. Este sueño se veía tan real que hizo que abriera mis ojos. Tomé el celular para ver la hora y era exactamente las 3:30 de la madrugada, la mala hora, como dirían algunos. Mientras me despabilaba, empecé a sentir un olor asqueroso como a huevo podrido, pero luego supe que así era el olor del azufre. Sentía una sensación de peligro, como si algo me acechara. También tenía un malestar en mi espalda. Era como si un bloque de hielo estuviese detrás de mí. Entonces me di la vuelta lentamente mientras pensaba en qué podría ser aquello. Y de pronto lo vi. Alguien o algo estaba acostado a mi lado. Me quedé paralizado del miedo. No pensé nada. Mi mente estaba en blanco del susto que me ocasionó ver eso. Traté de calmarme. Pensé que seguía dormido y eso solo era parte de una pesadilla que estaba sufriendo. Esa cosa respiraba a mi lado y aquel olor asqueroso y desagradable provenía de él. Volví a cerrar los ojos. Creí que si los abría nuevamente, ahora sí iba a despertar de verdad, que solamente estaba sufriendo un sueño dentro de otro sueño. Pero cuando lo hice, esa cosa seguía a mi lado. Entonces rápidamente tomé el edredón y me cubrí la cara, cerré los ojos con mucha fuerza y empecé a rezar. Hace mucho tiempo que había dejado de invocar el poder de Dios, pues de algún modo sentía que Él me había abandonado al permitir que mi familia se separara. Unos 5 minutos después volví a abrir los ojos. Creí que esa cosa se había ido, ya que no sentía el frío de su cuerpo. Volteé mi mirada hacia donde estaba eso, pero ya no lo vi. Me fui destapando despacio la cara, creyendo que estaba solo. Pero cuando el edredón descubrió mis ojos, pude ver el rostro de esa cosa a unos 15 centímetros del mío. Allí estaba esa figura. No se había ido, solo había cambiado de posición. Era muy oscura y flotaba frente a mí. Podía ver sus ojos y su boca. Eran como más oscuros que el mismo ser, o la misma oscuridad. Parecían ser los de un ser humano, pero no podía distinguir si esa cosa era hombre o mujer. De alguna manera el miedo que sentía se convirtió en desesperación disfrazado de valor. Entonces intenté levantarme para salir corriendo, pero antes de poner un pie en el suelo, ese ser me dio una bofetada, la cual me hizo acostarme nuevamente. Eso solo hizo que me diera más miedo y terror. No podía darme por vencido y permitir que esa cosa me volviera a atacar. Como pude me levanté y corrí a encender la luz. Esto de seguro me permitiría defenderme o salir corriendo del departamento si era necesario. Pero cuando lo hice, ese ser ya no estaba.
No podía creer lo que estaba pasando. Fui al baño para beber un vaso de agua y mojarme el rostro, pues aún me encontraba en shock. Quería convencerme que eso solo había sido parte de mi imaginación, que nada de eso había sido real, pero al mirarme en el espejo, vi que tenía una marca roja en la mejilla izquierda, la cual me confirmaba que todo había sido real. Tembloroso y con miedo no pude volver a dormir. No apagué la luz. Es más, encendí todas las del departamento por si tenía que salir corriendo. Las horas pasaron lento hasta que dieron las 6 de la mañana. Me cambié de ropa para salir a casa de mi madre, que vivía a unos 40 minutos de mi departamento. Cuando llegué con ella, aún estaba temblando. Ella muy sorprendida me miró y me preguntó qué había ocurrido, que si había estado bebiendo o que si me habían intentado asaltar. Tartamudeando y como pude, le conté lo que me había ocurrido en la madrugada. Y ella, como es fiel creyente de todo esto de la brujería y lo sobrenatural, no me tomó por loco o algo así. Me ayudó a llegar hasta la que antiguamente había sido mi habitación y me dijo que intentara dormir para que me relajara un poco. Mientras tanto, voy con don Fausto para pedirle algún consejo o ver cómo nos puede ayudar, dijo ella. Don Fausto era un vecino de la cuadra que era dueño de una carnicería y, según dichos de las personas, tenía conocimiento acerca de la magia blanca, curaciones y ese tipo de cosas. Mi madre tenía fe de que él podría ayudarme, o al menos recomendarnos con alguien que lo pudiera hacer. Antes de dormir llamé a mi jefe para contarle lo sucedido. No sé si me creyó o no, pero dijo que algo debió haberme ocurrido para que no vaya a trabajar, pues yo era y soy muy responsable en mi empleo. Ya no preguntó nada más y solo me dijo que me recuperara pronto, que me tomara los días que fueran necesarios para curarme y volviera con más ganas a ser su mano derecha. Me había quedado dormido profundamente y pasado el mediodía, mi madre me levantó con la noticia de que don Fausto había llegado a casa. Entonces me acerqué a la sala y lo saludé. Me pidió que le contara todo lo que había sucedido en la madrugada. Mientras iba recordando esa aterradora noche, yo empecé a temblar. Callado y sin hacer preguntas, él me escuchaba. Parecía estar imaginando todo lo que yo le relataba. Cuando terminé de contarle, se quedó callado por un instante y dijo algo que me llenó de pánico. Comentó que lo que yo había visto era un ente de bajo astral. Él estaba casi seguro que era un demonio. Entonces, desesperado, le pedí que fuéramos a mi departamento para que me ayudara a expulsar ese ente, que yo no sabía qué más me podría hacer. Aunque estuvo renuente en los primeros minutos, después de un par de súplicas, el hombre aceptó mi petición. Antes de salir, dijo que iba a su casa por unas cosas que necesitaba para trabajar. Y luego de 40 minutos de haber emprendido el viaje, llegamos con mi madre al volante. Cuando me iba acercando, empecé a temblar como no tienen idea y decidí que no era buena idea bajarme del vehículo. Solo le entregué las llaves a mi madre y ella entró con don Fausto. No sé qué es lo que el hombre hizo allí dentro, pero al cabo de una hora bajaron. Mi madre se veía muy asustada y don Fausto algo nervioso. Cuando entraron al auto respiraban agitados. Dijo que no era posible sacar esa cosa de ahí, que era muy fuerte y que él no era el indicado para ayudarme. Mira, si deseas te puedo hacer un amuleto para alejar eso, que ya no te moleste más, pero también debes ir a misa y pedirle a nuestro Padre Creador que te ayude y te proteja. Regresamos a casa de mi madre, ya siendo casi las 7 de la noche. Dijo don Fausto que yo debía ir a su casa para hacerme una limpia y quitarme toda la energía maligna que traía. Así lo hicimos. Entramos a su casa y a un cuartito que usaba exclusivamente para esto. Luego, cuando estábamos adentro, me pidió que me quitara los zapatos y la ropa, excepto la ropa interior. Me pasó una bata blanca para que me cubriera y dijo que me acostara en una camilla que tenía en el centro de la habitación y empezó a trabajar. Mientras iba rezando en un dialecto que yo no conocía, me decía que me relajara y respirara profundamente. Luego encendió un saumerio de salvia y lo pasó por todo mi cuerpo y la habitación. Mientras seguía rezando, yo empecé a sentir el humo aromático y fresco en mi piel y en mi nariz.
Luego tomó una piedra negra y la pasó por todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. La piedra estaba fría y podía sentir como si algo se fuera soltando de mí. A continuación tomó una botella de agua de rosas y la roció sobre mi cuerpo, mojando mi bata y mi ropa interior. Esta agua estaba tibia y olía muy dulce, y también era relajante. Cuando terminó dijo que eso era todo lo que él podía hacer por mí. Me entregó mis ropas, y mientras yo me las ponía, me dijo que el amuleto lo tendría listo para la noche siguiente. Mencionó que no me preocupara, pues gracias a aquella limpia, esa noche podía dormir tranquilo. Y tal y como dijo don Fausto, esa noche dormí muy cómodamente. No escuché ni sentí nada en toda la noche. A la mañana siguiente, como ya me sentí mejor, fui al trabajo y en todo el día, gracias a Dios, todo transcurrió bien y normal. Ya por la tarde, cuando regresé a la casa de mi madre, me encontré a don Fausto en la sala conversando con ella. Lo saludé con mucho gusto y él a mí. Sacó de su bolsillo una bolsita con una medalla que dijo que era de San Benito. Me aclaró que estaba consagrada especialmente para mi protección y que siempre debía llevarla conmigo y, de ser posible, nunca me la quitara. Esto fue suficiente, creo yo, pues no volví a sentir más esa presencia que me atormentaba en las noches mientras estaba en la casa de mi madre. Después de unos meses el divorcio se concretó y los días de visita se establecieron. Ese mismo fin de semana fui a ver a las niñas. Les llevé regalos y sus dulces preferidos a cada una. Mientras me iba acercando, miré la casa que con tanto amor había comprado para que viviéramos como una familia. Pero ahora ya no era así. Ahora les pertenecía a mis hijas. Ellas salieron corriendo a abrazarme y su madre se quedó en la puerta mirándome. Cuando me acerqué más, yo la vi algo desgastada. Ella me invitó a pasar para que yo jugara con las niñas adentro. Entré y me senté en la sala mientras conversaba y jugaba con mis niñas. Minutos después, su madre dijo que debía ir a la tienda a comprar algo para la comida y las niñas la acompañaron y me dejaron solo en casa. Yo me sentía raro desde que puse un pie allí dentro. Tenía una sensación de malestar. Me levanté de aquel sillón y empecé a caminar sin saber a dónde exactamente, pero mis pasos me llevaron a la habitación en donde yo había dormido esas últimas noches antes de irme. Era como si algo me dijera qué hacer. Por instinto, o no sé cómo llamarlo, levanté el colchón de esa cama de inmediato, y debajo de ésta encontré una bolsita negra. Era algo peculiar, ya que yo nunca la había visto. Entonces la abrí y vacié el contenido de esta en el suelo. Había polvos y fotos mías atadas con una cinta roja. Allí entendí lo que pasaba. Era más que obvio que mi ex me había hecho brujería. No sé si con la intención de que regresara a su lado o de que me vaya mal en la vida. Busqué un par de bolsas negras para usarlas como guantes y en otra recogí todo aquello y lo guardé en mi pantalón para luego quemarlo. Casi enseguida de eso regresó mi ex con mis niñas. Actué lo más tranquilo que pude, pero por dentro estaba que ardía de la rabia con mi ex. Al terminarse la tarde y entrada la noche, me despedí de mis pequeñas, prometiéndoles que el siguiente fin de semana regresaría, ya que iba a estar lejos por mi trabajo, y al siguiente día, que era lunes, debía salir de viaje. Cuando llegué a casa de mi madre, hallé en el patio quemé aquella bolsita y su contenido. Mientras lo hacía, llamé a mi ex esposa y le dije lo que había encontrado. Le reclamé y le grité que no debía de haber hecho eso, que no sabía la maldad a la que me había expuesto. Deseaba decirle muchas cosas más, pero al final mejor me calmé, y le dije que con eso no se juega, ya que puede tener consecuencias mortales, tanto para quien recibe el trabajo como para quien lo manda a hacer. Después colgué la llamada y la bloqueé de todos lados. Ahora solo voy a ver a mis niñas y siempre las recojo y las dejo en la entrada de la casa, pero ya no entro. Mi ex casi ni me habla, solo lo hace cuando necesita cosas importantes de mis pequeñas. La verdad, yo así estoy mejor. No diré que la maldad o el trabajo negro se le regresó, pues solo la he visto algo desmejorada, pero no es como que estuviera perdiendo la vida o algo así. Me siento mejor así,
pues no deseo que mis niñas se queden sin madre a tan corta edad. Este fue mi relato. Espero que los que alguna vez han pasado o están pasando por algo parecido a lo que yo viví, pronto puedan ser librados de sus ataduras y sanados de sus males. Gracias por leer. Queridos y queridas escuchas, mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre, esperamos que haya sido de su completo agrado, y si ha sido así, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Sin más que decirles, y esperando que tengan un excelente resto de jornada, se despide su amigo Javier, esperando escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.